Muy buenas tardes, tengan todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy tenemos el honor y el privilegio de tener un espacio que con mucho esfuerzo hemos gestionado desde el Observatorio de la Política Internacional, UCR UNA, con el sello de la UCR y de la UNA, que también en colaboración y gracias a nuestras personas coordinadoras, tanto Valeria Rodríguez como Javier Johanning, el día de hoy es posible tener este conversatorio al que hemos denominado Elecciones Argentina 2023. Mi persona, Daniel Sandoval, estudiante de Ciencias Políticas e investigador del observatorio, es quien modera el espacio el día de hoy, que cuento con el honor, con el privilegio de tener aquí al lado en esta mesa virtual con dos personas investigadoras que nos van a acompañar el día de hoy para poder realizar este conversatorio que con mucho esfuerzo hemos tratado de realizar. Me encuentro hoy con la candidata doctora en Ciencias Políticas, docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica e integrante de la red de politólogas, Carolina Ovares Sánchez, quien es para nosotros, es de verdad un honor que esté el día de hoy con nosotros. Carolina, mucho gusto. Mucho gusto, Daniel. Un gusto estar acá, agradeciendo a la profesora Valeria por la invitación y en general a toda la organización del Observatorio de la Política Internacional. Muchísimas gracias, Carolina. También el día de hoy, acá en esta mesa virtual, cuento con la agradable compañía de Marina Costa, quien es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la UNAG. Además, dirige el Grupo de Estudios de Comunicación Política en América Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y es directora de comunicación de Analogías. Marina es argentina y nos acompaña desde ese país. Para nosotros es un gran honor y un privilegio que contemos con su presencia. Marina. Gracias, Daniel, Carolina, a la Escuela de Ciencias Políticas también por haberme hecho esta invitación, que celebro que en Centroamérica se esté pensando también o se esté siguiendo la realidad política, sociopolítica argentina, así que para mí también mucho gusto de estar compartiendo este espacio con ustedes. Por supuesto, claro que sí. También agradecerle a todas las personas que se nos unen vía YouTube, comentarles que vamos a tener un espacio al final en el cual si ustedes nos mandan sus preguntas por medio de los comentarios, las vamos a hacer aquí a las dos panelistas invitadas el día de hoy. Les comento además que tenemos una estructura para este conversatorio, el cual cuenta, bueno, primero con la bienvenida y la presentación, el primer bloque en el cual hablamos un poco del contexto político, social y económico de Argentina, el segundo bloque que hablamos ya del proceso electoral y la particularidad que este tuvo, así como el panorama del próximo domingo. En el bloque 3 hablamos de la particularidad de las elecciones, del apoyo a Massa y del famosísimo fenómeno Milei. Y por último tenemos el espacio de comentarios y preguntas en el cual ustedes van a interactuar con nosotros por medio de los comentarios de YouTube, ¿verdad? Ok, entremos en materia, tanto Carolina como Marina. Eh, las elecciones en Argentina fueron atípicas, están siendo atípicas, ha sido un proceso electoral muy largo, ¿verdad? Desde inicios del año, del presente año, incluso desde el año pasado ya se vislumbraba lo que podía ser un poco. Se habló en algún momento de la candidatura de Cristina Fernández, sin embargo, por la sanción que tuvo, ella se negó a participar. Se habló también de lo que podría realizar Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, se habló ya luego de Sergio Massa y de otros partidos políticos y coaliciones que ingresaron ahí ya como con un apoyo más minoritario, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que todas las miradas y el foco del mundo en sí está girando en el fenómeno de Javier Milei, ¿verdad? Entonces, para, para poder comenzar, y aprovechando que Marina está acá, Marina, usted como argentina, desde su posición de investigadora, ¿verdad? ¿Cómo se le puede explicar a la gente de Costa Rica? Tal vez a la gente que no ha seguido tanto el proceso electoral, que tal vez no conoce tanto la historia argentina, y que no tiene muy claro, ¿verdad? Que nada más ve hablar en los noticieros a esta figura como Javier Milei, ve también que Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, en una economía tan
vulnerada, como lo es la Argentina, sobresalen en estas elecciones. Entonces usted, desde su posición como investigador y sobre todo como argentina, ¿cómo podríamos explicarle a la gente que nos acompaña vía YouTube y a la población de Costa Rica la trascendencia y la importancia de las elecciones de este domingo entre Sergio Massa y Javier Milei? Bueno, Daniel, muchas cosas, ¿no? Yo creo que ni los argentinos entendemos muy bien qué está sucediendo porque efectivamente estamos atravesando un momento de mucha incertidumbre social, ¿no? Ahora, las preguntas que tendríamos que hacer es qué características particulares presenta esta elección, porque realmente es muy peculiar. Y por otra parte, bueno, sí, indagar sobre ese fenómeno que es Milei, ¿no? Yo diría que estas elecciones se explican o tienen que explicarse, tienen que comprenderse a partir de la confluencia de tres grandes factores, podríamos decir. Por un lado, el ascenso de la ultraderecha y el impacto que la ultraderecha tiene en la geografía electoral de Argentina. Hasta 2017, digamos, la extrema derecha o la ultraderecha no tenía representación en el Congreso y en las elecciones de 2021 lograron un 17% de votos que rompieron de alguna forma la histórica polarización política que existía acá en Argentina, representada fundamentalmente por dos coaliciones que son o que eran el Frente de Todos, hoy llamada Unión por la Patria, y Juntos por el Cambio. Entre esas, el sistema electoral argentino se caracterizaba por ese bicoalicionismo, ¿no? En 2021 empieza a presentarse el segundo fenómeno, que es la crisis de representación política, ¿no? Es decir, una ciudadanía que demanda mucho a estas dos grandes coaliciones y entiende que esas dos grandes coaliciones no pueden responder a las demandas que se presentan. Y eso de alguna forma marca la llegada de la ultraderecha a la representación política. Por lo tanto, tenemos acá dos factores: la crisis de representación política, el ascenso de la extrema derecha a partir de 2021 y ya su consolidación, podríamos decir, en las elecciones de 2023. Y en tercer lugar, por supuesto que tendríamos que hablar de ese contexto socioeconómico por el que atraviesa Argentina, que es muy frágil y que es producto además de una macroeconomía desestabilizada, donde tenemos una inflación que es la más alta desde hace 40 años y que constituye además la principal preocupación que tenemos los argentinos y las argentinas, ¿no? Esas tres cosas explican las características particulares que tiene esta elección, a la que, insisto, habría que agregarle una marcada incertidumbre social. Con ese punto que mencionaba Marina acerca de la crisis y de la incertidumbre, ¿verdad? Este, Carolina, en uno de sus más recientes artículos, hacía mención que el domingo la sociedad argentina o gran parte de la sociedad argentina tiene como la percepción de que tienen que decidir entre el bienestar social o la convivencia democrática, ¿verdad? Lo cual es bastante complicado porque lo más deseable en una democracia es que no se tenga que decidir por esas opciones, ¿verdad? Entonces, la pregunta más concreta es, dado ese panorama, dado lo que conversaba Marina acerca de la crisis, del ascenso de la derecha y de, bueno, este discurso que tiene Javier Milei, ¿verdad? ¿Cómo se podría analizar desde acá, desde nuestra trinchera centroamericana, lo que está sucediendo? Y si es un caso aislado o es un patrón que se está repitiendo en América Latina. Muchas gracias, Daniel. Sí, son muy buenas las preguntas, sumado a lo que ya señaló Marina muy puntualmente. Estas elecciones son particulares porque se dan en el marco de un periodo de estabilidad democrática más largo de este país de América del Sur. Son 40 años desde la recuperación de la democracia, pero también estamos viendo que puede darse un fenómeno, un cambio de ciclo político a nivel nacional, porque es distinto lo que ha sucedido en los territorios a nivel subnacional, pero a nivel nacional sí, porque la irrupción de esta candidatura de Javier Milei y de toda su narrativa y toda su agrupación política, La Libertad Avanza, es muy reciente. Como bien señaló Marina, 2021 es cuando él
surge ya en la escena o el escenario político electoral. Previamente no había ejercido ningún puesto de representación y fue ya este año que su candidatura es altamente competitiva a nivel presidencial, tanto que puede ser quien llegue a la Casa Rosada, que es el equivalente a nuestra casa presidencial, el domingo. Entonces, estas novedades de este líder anarco-libertario, que es de este fenómeno, y esto es el punto importante, tal vez para mirarlo en clave más regional, el fenómeno de las ultraderechas, que son esas derechas radicales y extremas derechas, es algo regional y también incluso se da en una gran parte de Occidente, porque en Europa también vemos este fenómeno. Entonces, Argentina por ahora parece que se está sumando a esta oleada de derechas radicales que están instalando no solo liderazgos políticos importantes, sino una narrativa que queda en la sociedad. Más allá que Javier Milei y su candidatura a la vicepresidencia, Victoria Villarroel, lleguen o no a Casa Rosada, hay una narrativa que está instalada en la sociedad que no fácilmente no se va a ir. Hay ciertos aspectos que parecía que eran consolidados en Argentina, que unos pactos sociales que aparentemente se están rompiendo con este tipo de fenómenos de derecha radical. Creo que esto es también un aspecto importante para considerarlo y mirarlo en clave regional, en clave incluso centroamericana. Sí, claro, entonces estamos frente a un patrón prácticamente repetitivo, ¿verdad? Y sabemos que es un peligro para la democracia. También es bastante complicado que en pleno siglo XXI, en el 2023, estemos viendo el mundo otra vez como si fuera la Guerra Fría, ¿verdad? Porque mucho del discurso de Javier Milei es ¿verdad? Los argentinos de bien, la casta política y toda esta idea polarizante en el cual esta idea liberal, libertaria, de la libertad avanza es la buena y quien piensa diferente a él es ya tachado de comunista, con distintos adjetivos peyorativos, ¿verdad? Cuando en realidad no es así, sabemos que es un espectro ideológico sumamente amplio. Marina, entonces, dentro de las particularidades de esta elección y lo que mencionaba Carolina, ese discurso tan reiterativo, tan repetitivo de Javier Milei, es probable que quede independientemente de si llega a la Casa Rosada o no. O sea, que va a quedar en el imaginario argentino esta polarización ideológica nuevamente. Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que la histórica polarización en Argentina se ha roto porque hay un tercer espacio, un tercer actor, digamos, que está jugando fuerte y que en las elecciones del 22 de octubre, digamos, lograron una representación muy importante. Es decir, ahora van a tener mucha representación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores también, ¿no? Entonces, eso es un dato para tener en cuenta. Lo que le ocurre a la Libertad Avanza y puntualmente a Javier Milei es que tiene un desconocimiento absoluto de la praxis política. Eso es lo que lo ha llevado a Milei a pactar, es decir, uno de sus caballitos de batalla ha sido el de posicionarse como un dirigente outsider del sistema político y criticar a lo que él denomina es la casta política, es decir, la dirigencia política a la que él define como totalmente inepta y corrupta, ¿no? Ahora, después del 22 de octubre, Milei tuvo que salir a buscar al aliado fundamental que puede tener en este balotaje, que es el tercer espacio que quedó fuera de la segunda vuelta, que es Juntos por el Cambio, que como decía yo, es una alianza que tiene a un partido de derecha que se llama el PRO, a otro partido centenario en Argentina, que es el radicalismo, y tiene también un tercer, bueno, ahí también hay hay otro partido que se llama la coalición cívica, ¿no? Esos tres partidos reunidos en esta coalición están en estos momentos atravesando una profunda crisis, producto de que una parte de espacio dado su apoyo a Milei, nada más y nada menos que encabezado por el expresidente Macri. Macri le va a aportar a la Libertad Avanza la racionalidad política que la Libertad Avanza no tiene, porque Milei desconoce cómo se hace la política, ¿no? Aún así, tuvo que pactar con esa casta que antes él había criticado, ¿no? Por lo tanto, a lo que estamos asistiendo también en Argentina es a la reconfiguración del sistema político, porque ahora vamos a tener que ver cómo van a jugar
otros espacios que están representados en Juntos por el Cambio. No sabe, en estos momentos están atravesando una interna muy fuerte y es probable que después de estas elecciones esa coalición se rompa, que no todos los espacios que están hoy en Juntos por el Cambio están dispuestos a apoyar a Milei en el balotaje. Por lo tanto, tenemos un nuevo problema que va a ser la reconfiguración del sistema político. Pero la ultraderecha ya tiene institucionalización, ya ha llegado al Congreso. Aprovechando eso que mencionaba Marina, justamente de la institucionalización que va a tener ahora la nueva derecha en Argentina, y dado el contexto político, social, económico, y sabiendo que Argentina, ¿verdad?, es un país con una riqueza histórica enorme, tiene muchísima historia en cuanto a sus procesos políticos y también en cuanto a las luchas sociales. Sabemos que Javier Milei y Victoria Villarruel, por su posición ideológica, y no solamente eso, sino por sus comentarios y sus posturas, evidencian un peligro no solo para la democracia, sino también en materia de derechos humanos e incluso para las mismas clases sociales argentinas. De hecho, Carolina, usted en el artículo que ya mencionamos, hablaba justamente acerca de la peligrosidad que tiene para los derechos humanos esto, y también de cómo un discurso de una persona histriónica, que sabemos que tiene una estabilidad psicológica pues bastante endeble, todos estos discursos y sus posturas, ¿cómo los podríamos observar desde acá, viendo el contexto político argentino? Sí, Daniel, eso es una buena pregunta. El fenómeno que aquí creo que nos parece interesante analizar y lo que es problemático para la democracia no es que sea una posición política de derecha, sino que es una posición política de derecha radical, que esta categoría lo que quiere decir es, este es un fenómeno político que que lleva a cabo, intenta llevar a cabo un paquete ideológico y un paquete ideológico antidemocrático, antipluralismo. No solo eso, sino que también al instalarse en la sociedad radicaliza la misma sociedad, exagerando ideas o posiciones que no necesariamente estaban en un inicio instaladas en la agenda pública. Y un ejemplo de esto, como bien vos lo señalaste, Daniel, es el tema de derechos humanos y específicamente los crímenes de lesa humanidad por la última dictadura cívico-militar en Argentina, que es una de las dictaduras, fue una de las dictaduras más sangrientas de América del Sur, 30.000 desaparecidos, pero que también Argentina ha sido un ejemplo de llevar a cabo juicios y de justicia transicional para llevar a la justicia a quienes han cometido estos crímenes crímenes de lesa humanidad. Esto que era una posición, y me atrevo a decir que todavía puede ser una posición instalada en la sociedad, a favor obviamente de llevar a la justicia a quienes han cometido este tipo de crímenes. La narrativa de la candidatura de Javier Milei y de Victoria Villarruel principalmente ha estado desde el lado del negacionismo, desde el lado de señalando que hubieron otros grupos revolucionarios, etcétera, que cometieron crímenes, haciéndolos equivalentes a lo mismo cuando es el Estado el que comete estos crímenes. Y también negando quien los 30.000 desaparecidos, por ejemplo, incluso señaló hace poco tiempo con un espacio que se utiliza, la ESMA, que era un centro clandestino de desaparición forzada. Victoria Villarruel quería dejarlo que fuera un museo, porque es un museo para que se mantenga viva la memoria histórica, quería convertirlo en otro, usarlo para otros fines. Entonces, esto lo que nos da es un indicador de cierta narrativa que ellos llevan a cabo en su proyecto político y quieren instalarlo en contra de todo lo que ha hecho Argentina en las últimas décadas en relación a los crímenes de lesa humanidad, en relación a la memoria histórica de lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar. Sumado a que podemos señalar también que los fenómenos de derecha radical son un peligro para la democracia, porque si bien llegan por vías democráticas, porque juegan con las reglas electorales, y eso es cierto, obviamente es un proceso electoral, una vez instalados en el poder, buscan erosionar y erosionan las instituciones democráticas, porque también tiene todo una narrativa y un discurso autoritario, sumado a que no son personajes que
aceptan el pluralismo político e ideológico, lo que es deseable y es necesario en una democracia. Y eso lo podemos ver cuando hablan sobre el peronismo, que es este fenómeno político que también está encarnado en una fuerza política electoral que representa a, si lo vemos en números, el piso histórico del peronismo es un 30% de la población que ha solido votar por él, es una gran parte de la población que querés negar, que es negar que existe, que lo querés ver no solo como el adversario político, sino como el enemigo, y cuando lo ves como el enemigo es alguien a que querés exterminar. Y ahí esa narrativa que instala, o incluso medidas que puede llevar a cabo, son las que consideramos, o yo considero que son en peligro para la democracia y la erosionan. Justamente, y justamente eso que nos mencionaba Carolina nos da paso al segundo bloque. Recordarles también a las personas que nos siguen por YouTube que en el chat en vivo pueden realizar sus preguntas y al final las leeremos y para que salgan de dudas, preguntas o comentarios. Justamente esto que conversamos da paso para el bloque número 2, que es ya hablar más precisamente del proceso electoral y sobre todo el panorama del domingo. Aprovechando que tenemos aquí a Marina Acosta, quien es quien vive en Argentina y es argentina, además de ser investigadora, también ella participó hace 8 días, creo que fue, en un programa argentino, en una radio argentina, que vi en YouTube, que mencionabas que a esa fecha había paridad total, básicamente de cara a las elecciones del domingo. Eso fue hace 6 días, y si no me equivoco, eso fue antes del debate que hubo el domingo, ¿verdad? Que el debate dio muchísimo que hablar y según tengo entendido no han salido encuestas post-debate. Dado el debate que hubo el domingo, ¿verdad? Además de esta serie de contradicciones que ha tenido el mismo Javier Milei en cuanto a su odio para la casta política y que luego salga buscando apoyo de la misma casta que tanto criticó, de las contradicciones que ha tenido a lo largo del proceso electoral y de sus posturas en el debate que dieron muchísimo que hablar, el panorama para este domingo sigue siendo de paridad total. Marina. Bueno, ahí Daniel haría algunas aclaraciones. Sí, yo además de ser, digamos, de tener mi vida académica, soy la directora de comunicación de una de las grandes consultoras de opinión pública de aquí de Argentina, que es Analogías. Nosotros en estos momentos en Argentina estamos en veda, si bien la veda electoral va a empezar el viernes, mañana, nosotros ya las consultoras no podemos difundir números, ¿no? Aún. Pero para no, digamos, dejar sin respuesta a esto, seguimos viendo ese escenario de paridad en un escenario que es totalmente abierto, dinámico. Tengo a todos mis amigos acá en el teléfono que me están preguntando y a todos les digo lo mismo, ¿no? Porque el escenario es de una marcada paridad. Luego, la segunda parte de la respuesta tiene que ver con que, si bien los debates televisivos constituyen una herramienta fundamental dentro de una campaña electoral, lo cierto es que desde el punto de vista empírico, su impacto en la decisión del voto es marginal. Es decir, si bien para nosotros que estamos interesados en la política, estos eventos son súper interesantes, la verdad es que los votantes no definen necesariamente su voto por lo que ven en un debate televisivo. En una encuesta nosotros les preguntamos a los argentinos, a las argentinas, para qué miraban el debate televisivo y la mayoría nos contestó que lo hacía para informarse sobre las propuestas de los candidatos más que para definir su voto. Esto no quiere decir que en los márgenes el debate tenga un impacto, ¿no? Pero ese impacto no será determinante. Es decir, la gente va a definir por otras cuestiones más allá de lo que haya visto en el debate. Más bien le agradezco por la respuesta y entendiendo esa situación que la desconocía, sinceramente, pero más bien se lo agradecemos muchísimo. Justamente usted mencionaba que el voto se define por otras cuestiones, ¿verdad? Tenemos, además de su claro discurso de ambos candidatos, ¿verdad? Que el de Sergio Massa busca más un gobierno de unión nacional, ¿verdad? Tratar de ser como la cara de la democracia en estas elecciones. Javier Milei tiene sus propuestas de dolarización, sus posturas en cuanto a la venta de órganos, el mercado de adopción de niños,
y niñas, sus declaraciones en contra de los gobiernos y romper relaciones con Brasil, China, incluso trató abro comillas, porque literalmente fue así, de estúpido o no, sí, de estúpido a varios representantes políticos y de representante del enemigo, creo que fue al Papa Francisco, ¿verdad? Siendo un papa argentino y una figura representativa para Argentina. También el discurso negacionista de Victoria Villarruel y más recientemente su postura en contra de las asociaciones deportivas en el fútbol, en un país que es tan pasional y que eso también puede generar bastante debate. Y su más reciente admiración a Margaret Thatcher, ¿verdad? Que en el debate así lo dejó ver. Entonces, dados todos estos factores, ¿qué otros factores pueden ser determinantes para el voto de este domingo en la sociedad argentina? Tanto por un lado para Javier Milei como para Sergio Massa, ¿verdad? O sea, como cuáles factores pueden ser los determinantes. ¿Voy yo? ¿Es abierta? ¿O va Sí, Carolina? ya me Ah, preguntan Carolina, si ¿no? es abierta o cómo crees. Es abierta, sí, sí. Si queremos por un tema de tiempo, primero con Marina y luego con Carolina. Perfecto. Brevemente, nosotros en los estudios que hacemos en analogías, detectamos, por supuesto, un espacio de demanda social enorme en diferentes dimensiones, en lo económico, en la salud, en la educación, en la seguridad, pero estamos, porque así lo reflejan los estudios, o así lo muestran los estudios, podemos decir que los argentinos, las argentinas, la mayoría de ellos no acompaña una agenda como la que propone Javier Milei. Es decir, la gente está enojada con el sistema político porque entiende que los políticos no resuelven los problemas, pero no estaría dispuesta a acompañar cualquier propuesta que promueva la destrucción del país como la promueve Javier Milei, porque él mismo lo ha dicho, ¿no? La Argentina tiene que reventar por los aires para que se pueda crear algo nuevo, ¿no? Entonces, ese es el límite al enojo, ¿no? Y además, dentro de los indecisos, hoy constituyen un núcleo también muy importante, hay muchos indecisos todavía, que son los que van a definir quién va a ser el próximo presidente el domingo. Dentro de esos indecisos hay muchas mujeres humildes y de edades mayores que tienen una conciencia muy clara sobre la importancia del estado de bienestar, que es finalmente el que promueve Unión por la Patria, o sea, Sergio Massa, ¿no? Entonces, si ese segmento del electorado se moviliza el domingo, es posible que haga inclinar la balanza a favor de Massa. Con esa respuesta de Marina y acompañando lo que dijo Carolina hace unas respuestas con respecto a la posición de Victoria Villarreal también. Entonces, todos estos factores, ¿verdad? Además de esta posición negacionista de los crímenes de lesa humanidad que hubo en la dictadura de Videla y sabiendo que Victoria Villarreal es abiertamente antiprogresista, en contra de los derechos de la mujer, es incluso nieta de un militar de la época de Videla. Entonces, con todos estos factores y con lo que mencionaba Marina acerca de que un gran parte de la población indecisa son mujeres, ¿qué otros factores? Y si este mismo factor de las personas indecisas y de ese discurso en contra de los derechos de la mujer también podría jugar un punto a favor de Sergio Massa, Carolina. Sí, sumado a lo que ya señaló muy bien Marina, bueno, acá en Costa Rica, como no estamos en veda ni nada, yo sí puedo señalar que los datos que yo he visto en las encuestas es un empate técnico. O sea, y algunos le dan una leve ventaja a la candidatura de Javier Milei, pero aún así es un empate técnico, entonces realmente en las urnas es donde vamos a ver que es la ciudadanía la que le corresponde, que obviamente es la que le corresponde decidir, veremos este resultado. Y esto, pues, en democracias, creo que es importante resaltarlo, pues es deseable, certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. Entonces, el domingo es las y los argentinos quienes van a decidir qué es lo que va a suceder, y por ahora la información que tenemos es este empate técnico que hay. Posiblemente entonces quien logre ser ganador vaya a ser con un resultado muy estrecho, en pocos porcentuales. Un resultado sorpresivo sería que alguna de los binomios presidenciales hubiera más de 5% de diferencia entre ellos. Eso sería un resultado sorpresivo,
y todo puede pasar porque es el domingo donde se toma la decisión. Ahora bien, ¿qué puede explicar el comportamiento electoral? En ciencia política sabemos que hay varios factores, unos más estructurales, otros más coyunturales, que explican, dada la condición económica de Argentina, con más de un 140% de inflación interanual, y esto lo que significa es un drama de la vida cotidiana, de ir cada 15 días. Yo viví un tiempo en Argentina, yo viví de inflación, y Marina, que está allá, ella misma lo puede señalar, lo que es cada 15 días que todo esté subiendo y subiendo incrementalmente. Esta situación económica y la candidatura, una de las candidaturas que se está postulando para el domingo es el actual ministro de Economía, uno podría decir que la tiene muy difícil. Pero a pesar de todo, y esto puede resultar muy interesante para las y los politólogos, más allá de lo que suceda el domingo, es como una candidatura con estas condiciones, el ministro de Economía, el que tiene gran responsabilidad de situación económica tal, no total, pero sí gran parte, porque es del gobierno actual, es el que está pidiendo que voten por él mismo. Y aún así tiene grandes oportunidades de ganar. Entonces, si bien uno podría decir la economía es un factor que te predice muy bien el comportamiento electoral, bueno, parece que en estas circunstancias no necesariamente. Tal vez hay otras situaciones que las y los argentinos también están valorando, como bien lo señaló Marina, otros aspectos que tal vez no necesariamente vayan a estar de acuerdo, que es una apertura totalmente del Estado en temas de servicios de salud, de educación. Pero aún así, incluso ahora podríamos ver del otro lado, a pesar de todas estas propuestas de Javier Milei, el hartazgo de la ciudadanía argentina es tal con los políticos actuales que a pesar de todo eso le van a votar a él, porque también uno puede ver que están sumados a una están muy decepcionados, así los argentinos, con la política actual, con los políticos actuales, de corrupción, de ineficiencia estatal, el Estado no necesariamente te protege, no te cuida, no llega a todos los lugares, y estos son los datos por el porcentaje de pobreza, por ejemplo, que podemos ver que hay en Argentina. Entonces, toda esta suma de factores te van a llegar a explicar el resultado. Esto lo podemos conversar una vez tengamos lo que suceda el domingo, pero ahora esta es la situación, y por eso es que hemos señalado que es un escenario totalmente imprevisible de incertidumbre, imprevisible e inesperado. No sabemos realmente qué va a suceder porque la economía parece ser que a pesar de todo no es el único predictor del voto en estas circunstancias. Creo que eso también se lo podemos explicar porque lo que tiene Javier Milei y Victoria Villarroel enfrente es el peronismo. Y sin duda esto Marina lo puede explicar mejor que yo, pero este es un fenómeno político que fuera de Argentina es no solo sumamente interesante para quienes somos politólogos o politólogas, sino que también es una gran parte de la explicación de cómo lograron dar vuelta a los resultados de la PASO a las generales, donde Sergio Massa tuvo mucho más de 2 millones de votos de diferencia con respecto a lo que había obtenido en las PASO, o sea, y lograron dar vuelta a 8 provincias, por ejemplo. Entonces, el peronismo, que es un fenómeno político, pero también es una maquinaria electoral, logró movilizar un montón al electorado. Y sumado a la candidatura individual de Sergio Massa, que también la candidatura, como él ha logrado expresarse en los debates, como ha logrado demostrar que maneja muy bien la cosa pública en un sentido amplio, puede sumar a que al menos a explicar al escenario que llegamos, que hayan sido estas dos candidaturas las que pasaron al balotaje segunda vuelta o segunda ronda, según los términos costarricenses. No, y súper atinado ese punto que mencionaba justamente del hartazgo que siente la sociedad y con lo que mencionaba Marina anteriormente acerca de la incertidumbre, ¿verdad? Creo que son dos términos que son bastante pertinentes para el panorama actual, ¿verdad? Justamente parte de la campaña en contra de Javier Milei era esta de que se le puede quitar derechos a la población, ¿verdad? Y me acuerdo que Miriam Bregman llegó a decir que cómo le explicas vos a una persona que trabaja en algún servicio de delivery, de Rappi, de el que sea, que le van a quitar los derechos y es una persona que ni siquiera cuenta con orden patronal, que no tiene vacaciones, que tiene que trabajar de sol a sol para poder ajustarse un salario, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles derechos son los que le vas a quitar? La bicicleta, tal vez, si acaso. Entonces, esta incertidumbre y este hartazgo
se puede ver perfectamente reflejado en los votos tanto de las elecciones de las PASO como de la primera ronda electoral. De cara al domingo, ¿cómo se puede explicar entonces este cambio que hubo, verdad? Porque en las elecciones PASO las gana Javier Milei y fue, ¿verdad? Como el orgullo máximo de La Libertad Avanza el ganarlas, y luego en la primera ronda, pues Javier Milei aparece en segundo puesto y Massa logra remontar muchísimo después de haber quedado prácticamente en un tercer lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos también explicar y analizar desde nuestras áreas de estudio cómo hay un voto tan volátil en Argentina a tal punto que en cuestión de 3 elecciones, ¿verdad? Han habido 3, bueno, de 2 elecciones, tanto las PASO como las primeras rondas, han habido 2 resultados completamente diferentes. No sé si empezamos con Marina. Bueno, yo explicaría un poco, digamos, la diferencia entre los resultados de las PASO y el 22 de octubre, fundamentalmente pensando que en las PASO, que son estas primarias que tenemos en nuestro sistema electoral, que son obligatorias por otra parte, los votantes se manejan de una manera más lúdica, ¿no? Es decir, juegan un poco con esa elección porque entienden que allí no se define nada. Es decir, que esa es el partido, digamos, para los que les gusta el fútbol, es el partido amistoso. Y que el verdadero partido viene después, en las generales, en las del 22 de octubre. Entonces, un poco eso podría explicar la, la transición, digamos, o el tránsito entre el voto este más lúdico hacia un voto más estratégico o útil, diríamos en la teoría, que podría haber explicado ese cambio, ¿no es cierto?, que hubo en las preferencias. Un poco se explica por eso y otro poco se explica por lo que yo dije, ¿no? Es decir, la gente está enojada, pero ese enojo tiene un límite, y el límite es esa agenda muy descabellada, delirante en otros momentos que propone La Libertad Avanza. Bueno, sí, sumado a lo que dijo Marina, ¿qué puede explicar la orientación del voto y los resultados que hemos visto en Argentina? Una pregunta que nos podríamos realizar si es que realmente es tan ideológico o no, o sea, si realmente las personas votantes, bueno, no hay un voto homogéneo, ¿verdad? Para Javier Milei y para Sergio Massa, obviamente, sino que es multifactorial, pero que tanto si es ideológico o no, o simplemente que lograron, que al menos, ¿qué logró Javier Milei si logró conectar con el drama de las y los argentinos? Y Marina aquí me dirá si eso no, por esa inflación y decepción estatal. O sea, parece ser que Javier Milei, con una parte del electorado, al menos un 30%, todavía no sabemos si ese es su piso, su techo, qué, logró conectar con este drama en los argentinos. Ahora bien, lo que puede ser interesante es preguntarnos si, a pesar de que haya logrado conectar con el drama de los argentinos, las y los argentinos están dispuestos a aceptar el resto de la narrativa y el paquete ideológico y proyecto de políticas públicas que pretende ejecutar a Javier Milei. Si bien en las últimas semanas hemos visto un intento de volverse un político tradicional, porque está bastante controlado, en términos comparativos, o sea, como hay un montón de declaraciones y videos que hay durante los últimos años, hay ciertas propuestas que él igual mantiene a nivel económico, cerrar el Banco Central, dolarización, y más bien se le ha dado mayor protagonismo a la candidatura a vicepresidencia, Victoria Villarruel, que tiene este discurso negacionista sobre derechos humanos, y en particular sobre un tema que es muy sensible, que es todos los crímenes que sucedieron en la última dictadura en Argentina. Entonces, acá lo que puede resultar interesante de analizar es esta confluencia que parece ser contradictoria entre una sociedad que obviamente no quiere más inflación, quiere estabilidad. Podríamos pensar que el discurso de la dolarización lo interiorice como un discurso de estabilidad, porque supongo que gran parte de la población piensa que va a ganar como el tipo de cambio blue, que es un tipo de cambio no oficial que hay en Argentina. En Argentina hay varios tipos de cambio,
Para nosotros, para los costarricenses, eso nos puede resultar un poco confuso, porque nosotros tenemos un tipo de cambio, que es el oficial, uno va al banco y cambia y ya está. En cambio, ya está, hay una serie de tipos de cambio, pero digamos, para la vida cotidiana de los argentinos o los que hemos estado ya viviendo, vamos a hacer un tipo de 11 cambio no tipos de oficial. cambio, para decir, Exacto. Carolina, 11 tipos de dólares. Exacto. Entonces, muchas personas consideran que con la dolarización se le va a hacer el equivalente a su salario en pesos a un tipo de cambio y va a ganar un montón, cuando ya hay una serie de economistas, no importa su espectro ideológico, que han señalado que esto no va a ser así, sino más bien un riesgo, una hiperinflación y etcétera. Pero gran parte de la ciudadanía lo que me parece que está conectando con sus emociones y con su situación actual, con su bolsillo. Entonces, esto nos puede explicar en parte estos resultados de cambio, resultados de la irrupción y que Javier Milei sea altamente competitivo. Ahora, el cambio de las PASO a las generales, como bien ya también lo había indicado, es varios factores. Lo que tenemos el frente, que es el peronismo, que eso me parece que es algo muy interesante de analizar y de señalarlo también para nosotros en Costa Rica, que puede resultarnos algo ajeno o lejano. Esto moviliza activa que bajes, porque una parte del electorado, las tendencias ha sido antiperonista o peronista o antikirchnerista. Entonces, esto mueve el electorado y logró mover el electorado también, y que sin duda hubo errores de la misma candidatura a Javier Milei en su serie de declaraciones. Esto también ha estado pasando. Ahora, como se le ha sumado otros apoyos, como el expresidente Mauricio Macri, queda por ver qué tanto esto le sumó o no para votos para el domingo también. Por eso es que realmente es un escenario de altamente incertidumbre, porque es una confluencia de muchos diversos factores o elementos. Evidentemente es un escenario complejo, típico, particular, y tanto así que nosotros acá en Costa Rica, pues, y desde el Observatorio de la Política Internacional, le hemos seguido el rastro a las elecciones argentinas desde el principio de este año, por ser año electoral en Argentina. Con esto podemos finalizar el bloque número 2 y de paso también finaliza la participación de la doctora Marina Acosta, a quien le agradecemos de corazón, de parte de todo el equipo del OPI, de todos mis compañeros, compañeras y de nuestros coordinadores y coordinadora. Se lo agradecemos de verdad muchísimo, Marina, por haber sacado un tiempito de su agenda y conectarse el día de hoy para conversar acerca de las elecciones en su país. Daniel, yo les pido disculpas porque esto de los cambios horarios me hizo a mí pensar que esto iba a ser una hora antes y por eso me tengo que ausentar porque tengo ahora otro compromiso. Pero les agradezco nuevamente a ustedes la organización de este conversatorio y les propongo que hagamos uno nuevo cuando ya el domingo tengamos un presidente, que cualquiera sea el ganador, traerá muchos cambios en Argentina, en el sistema político, en el contexto social también. Entonces podemos volver a charlar sobre esto y prometo saber que ya sé que ustedes están 3 horas atrás Gracias. y no 2, como me imaginé, y ya, digamos, pautar un horario donde yo no me tenga que mover y pueda seguir conversando con ustedes y contestar las preguntas si las hubiera, pero por supuesto que queda Carolina aquí en representación de su expertise y sus conocimientos sobre el contexto argentino, así que no dudo que ella podrá responder todo lo que, bueno, yo no pueda responder ahora porque tengo que ausentarme. Pero les agradezco mucho la verdad y espero que nos podamos encontrar de nuevo para seguir conversando. Las gracias a vos, Marina, de verdad, y vamos a tomarte la palabra. Entonces, ahí nos Cómo no, estaremos cuando quieran hablando. seguimos en contacto y agendamos un nuevo encuentro porque voy a estar encantada. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Gracias, Marina. Daniel, Carolina, Hasta hasta luego, un luego. gusto. Hasta Saludos. luego. Con eso concluye la participación de la doctora Marina Costa, que por temas de agenda se tuvo que retirar, pero quedamos con Carolina Ovares Sánchez para conversar ya del bloque final, del bloque número 3, que es pues ya el panorama del domingo como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera? El fenómeno Milei, el apoyo a Massa, la particularidad de las elecciones
Y con esto ya podemos entrar más de lleno a lo que va a ser el proceso político y pues de las elecciones del domingo, ¿verdad, Carolina? Usted como especialista en procesos político-electorales y entendiendo que es un sistema político muy diferente al costarricense, ¿verdad? Y que también es un proceso electoral muy diferente, que estas elecciones primarias surgen desde el año 2011 y es Ujú. algo que en Costa Rica lo más cercano que tenemos, ¿qué podría ser? Como las elecciones internas de los partidos políticos, ¿verdad? Sí, hay diversos procesos de selección de candidaturas y uno de ellos son las primarias. En Costa Rica tenemos diversos tipos, unas en que los partidos políticos abren el proceso totalmente a cualquier ciudadano o ciudadana que quiera ir a votar. Esto, por ejemplo, podemos ver con Liberación Nacional. Hay otros que lo hacen mucho más cerrados y otros que lo hacen en su asamblea, por ejemplo. Estoy pensando en los partidos altamente institucionalizados, que como el Frente Amplio, que hace convenciones. Y es algo interno su militancia, nada más en la asamblea. Entonces son ellos nada más los que deciden, no lo abren al resto de la ciudadanía, y hay otros partidos políticos que sí lo abren. En el caso de Argentina, es solo un proceso de selección de candidaturas, que son las primarias, las paso abiertas, simultáneas y obligatorias, porque el mismo domingo es como si el mismo domingo todos nosotros y nosotros fuéramos a decidir quiénes van a ser las candidaturas presidenciales de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana, del Frente Amplio y el resto, por ejemplo, del Partido Acción Ciudadana, si todavía estuviera compitiendo, y el resto de partidos políticos. Y el voto por eso es abiertos a toda la ciudadanía, son primarias, simultáneas, porque son en el mismo momento, y obligatorias, porque en Argentina el voto es obligatorio. Entonces, eso fue lo que sucedió el primer proceso electoral que vimos en agosto, el 3 o el 15 de agosto. Después de eso ya está el 22 de octubre, después de eso, las PASO funcionan, tienen varios efectos. Uno es como una gran encuesta nacional y así los diferentes partidos políticos saben más o menos por dónde está posicionada la ciudadanía. Otros efectos que fueron los motivos por los cuales se justificó su creación era una democratización interna partidaria, que eso hay un montón de estudios que algunos están a favor o en contra, y reducir la oferta electoral, porque quien no tenga las fuerzas políticas que no tengan un 1,5% de los votos válidos no pueden competir ya en las generales. Y esto pasó porque de más de 10 candidaturas, solo 5 compitieron el domingo 22 de octubre. Y como hay doble vuelta a balotaje, si no se cumple con esta mayoría que hay en Argentina, mayoría relativa, como en Costa Rica, ahí es un 45% de los votos válidos emitidos, es decir, si ninguna candidatura tiene este porcentaje, hay segunda vuelta, o un 40% con 10 puntos de diferencia, que tampoco sucedió, y por eso estamos frente a este escenario de segunda vuelta. Y en Argentina es un país federal, entonces quiere decir que es un país obviamente grande, donde las provincias también tuvieron procesos electorales a nivel subnacional, porque ahí se escoge gobernador, y al ser federal, cada provincia tiene su poder legislativo, en algunos es bicameral, en otros no, entonces también sucedieron todo este tipo de procesos. Es un año en que las y los argentinos han estado votando bastante. Como no pasaron ninguna de las dos, como ninguna candidatura tuvo esta mayoría requeridas, está este escenario de segunda vuelta a balotaje, que es un mes después, que es lo que va a suceder el domingo, y van a votar alrededor de 35 millones de personas argentinas que están habilitadas a votar, y también hay voto en el extranjero, por ejemplo. Entonces se habilitan más de 100.000 mesas. O sea, es realmente un proceso enorme, no solo por la cantidad de personas, sino por la extensión del territorio. Argentina es el 7º país más grande del mundo. No está todo poblado, porque el peso electoral de las provincias varía. Hay provincias más importantes en términos de peso electoral, es decir, la cantidad de personas que votan. Provincia de Buenos Aires es la más grande, como un 37%, después le sigue Córdoba, después le sigue Mendoza, como un 7-8%. Entonces también van a ser provincias importantes de migrar, que va a suceder el domingo, porque estas pueden definir bastante el resultado. Provincia de Buenos Aires es un bastión electoral del peronismo, que es la fuerza con la que está Sergio Massa y Agustín Rossi, que se llama Unión por la Patria, la coalición. Pero también otra provincia importante es Córdoba, en la que es mucho más fuerte la candidatura de Javier Milei, la Libertad Avanza, porque usualmente es una población que vota mucho por la otra coalición que era muy fuerte opositora, que es Juntos por el Cambio o Cambiemos. Entonces, también hay dos tipos de escrutinio provisional y escrutinio definitivo.
A diferencia de nosotros que tenemos como esta imagen de siempre del Tribunal Supremo de Elecciones, que llega el domingo, hace una conferencia de prensa y da los resultados, ahí funciona distinto. Ahí la Dirección Nacional Electoral, que es parte del Poder Ejecutivo, hace este resultado, escrutinio provisorio, provisional, pero después el definitivo, el que ya determina los resultados, lo realiza la justicia electoral. Y creo que esto va a ser importante entender un poco la organización electoral, porque se han señalado mucha narrativa de fraude cuando se sabe que el sistema electoral argentino puede ser distinto al nuestro, pero si algo que América Latina hemos aprendido a hacer bien en la mayoría de los países, con contadas excepciones, es contar votos. Y Argentina es uno de ellos, sabe contar bien sus votos. Entonces, irregularidades en el proceso electoral va a ocurrir a nivel individual, o sea, que sea por error, por omisión o ya una intención dolosa, pero que esto sea el equivalente a que ya haya una intervención ilícita de algún actor en particular para alterar el resultado y verse beneficiado, que es la definición de fraude electoral. Esto ya está muy difícil de lograr darse por la forma de controles cruzados que hay en los procesos electorales al contar votos, y Argentina es uno de ellos. O sea, en Argentina no hay fraude. Nadie ha salido electo que no fuera a salir si no vieron o no irregularidades. La voluntad colectiva, popular, expresada en las urnas se ha respetado y se va a respetar el domingo. Entonces, como importante señalarlo para intentar combatir esta narrativa, que por eso la candidatura de Javier Milei ya vemos que puede ser algo peligroso, porque han estado intentando instalar esta narrativa de fraude, que no hay pruebas para señalar que en efecto hay fraude. No lo hay. Los resultados, la voluntad popular expresada en las urnas son los resultados que se dan. Aprovechando esta explicación, Carolina, tal vez para comentarle un poco a la gente que nos está viendo, ¿verdad? Y a la gente que nos va a ver luego en repetición, es muy complejo, ¿verdad?, entender un sistema político desde afuera cuando toda la vida hemos estado acostumbrados y acostumbradas a nuestro sistema político electoral, ¿verdad? Entonces, con respecto a esto de que Argentina tiene sus propios gobiernos federales y demás, y que también tiene cámaras por provincia, además de que el voto es obligatorio, ¿verdad? Podríamos explicarle también un poco a la gente qué fue lo que se decidió el 22 de octubre y qué es lo que se está decidiendo ahora. No, mentira, el 19 de octubre, no, el 19, me dice un enredo, el 22 de El octubre y 22 el de octubre 19 de fueron febrero. Ajá, las elecciones exactamente. pasadas, y estos van a ser el 19 de noviembre, Exactamente, exactamente. exactamente. No, pero Se sí, me sí lo estaba confundieron las señalando. fechas. Ajá. Exacto, sí. ¿Qué fue lo que se decidió entonces el mes anterior y qué es lo que Ajá. se decide este domingo propiamente? Ok, ¿qué se elegía? El 22 de octubre se elegía presidencia y vicepresidencia, porque a diferencia de nosotros que tenemos dos vicepresidentes, allá solo uno, pero ya vimos que como no se cumplió con las mayorías establecidas en la normativa, hay segunda vuelta, y también se renovaba como Argentina es bicameral, una parte del Senado y una parte del Congreso, porque ahí hay elecciones a medio término. Eso quiere decir que en 2 años se vuelve a renovar casi la mitad del Congreso. Entonces se escogían 130 diputaciones a nivel nacional y 1/3 del Senado. Y esto es en 24 provincias que hay, y algunos parlamentarios del Mercosur también. Entonces esto fue lo que se eligió ya el domingo pasado, el 22 de octubre, y ya quedaron electas las personas que van a estar conformando el Senado y el Congreso. Ya son los resultados definitivos. Juntos, el Unión por la Patria, que es el oficialismo, que la candidatura de Sergio Massa, sigue siendo la primera minoría. Si bien perdió una serie de diputados, sigue igual siendo la primera minoría. La otra segunda minoría sigue siendo el de Cambiemos o Juntos por el Cambio. Hay una ruptura interna en Juntos por el Cambio, porque como bien lo señaló Marina, está conformado por distintos partidos políticos, y cuando Mauricio Macri, el expresidente, le dio la adhesión, y Patricia Bullrich, otra es candidata, le dio la adhesión a Javier Milei, la Unión Cívica Radical, que era parte de esta coalición opositora, se enojó, hubieron conferencias de prensa y ya hay una ruptura. Así que queda por ver cómo se va a comportar Juntos por el Cambio ya en el Congreso, obviamente dependiendo cuáles sean quienes lleguen a Casa Rosada. Y la Libertad Avanza,
que es el partido político de Javier Milei, pasó de 3 diputaciones a 37 y de 0 senadores a 8. Entonces, como bien lo señaló Marina, si ya están institucionalmente representados porque tuvieron puestos de representación popular. Entonces, esto fue lo que quedó, lo que ya quedó saldado el 22 de octubre, y lo que queda por las y los argentinos quedará por elegir es quién va a llegar a la Casa Rosada, quién va a ser el presidente y quién va a ser o el vicepresidente. Entonces, básicamente, para la gente que nos está viendo y poder comprender, el domingo única y exclusivamente se escoge al binomio presidencial, a presidente y vicepresidente de la nación, que va a llegar en diciembre a la Casa Rosada. Ahora bien, Exacto. Carolina, ya para ir cerrando un poquito y comprendiendo, ¿verdad?, este sistema político electoral tan distinto que tiene Argentina, ¿cree usted que un sistema como el argentino permite o facilita que una figura como Javier Milei sobresalga en la palestra política? ¿O el fenómeno Milei se explica meramente por el contexto y la realidad argentina? ¿O también tiene que ver un poco ese sistema político que tiene? Sí, es una buena pregunta, Neil. ¿Qué tanto las reglas electorales explican o incentivan comportamientos, o que más bien son los mismos actores los que determinan las reglas electorales, ¿verdad? Que esta es la pregunta Exactamente. en sistemas electorales que vemos siempre. Y la respuesta que hay, que es una respuesta, va a ser depende, y lo que quiero decir con eso es que ambas se retroalimentan, y difícilmente podamos pensar en un sistema electoral, es decir, estas reglas que determinan cómo los votos se convierten en escaños y de la organización electoral y en general, esto es un sistema electoral, puedan blindar totalmente a un país de una candidatura tan disruptiva que es como son las de derecha radical. O sea, difícilmente podemos atrevernos a señalar que un sistema electoral pueda blindar de esto, porque hay variables de contexto que te van a explicar muy bien el surgimiento de este tipo de fenómenos que, como bien lo hablábamos al inicio de este conversatorio, es regional, y en muchas democracias de Occidente se ve, no solo en América Latina. Entonces, más bien, Argentina llegó un poco tarde a esta oleada de derechas radicales, podríamos verlo, incluso en la región, digamos. Se había logrado salvar, por decirlo de algún modo, pero parece que ya no, y ya no, porque ya tienen puestos de representación y ya instalaron esa narrativa en la sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque estos fenómenos se explican más por contextos también sociales, por lo que está sucediendo y lo que está atravesando a la ciudadanía argentina en este caso. Que en términos argentinos sería que los interpela. Y es una situación que muchos años, una situación de económica y de frustración muy fuerte que tienen. O sea, un 140% de inflación es algo que nos parece pues lejano para muchos de nosotros que no hemos vivido esa situación, pero para ellos es algo de la vida cotidiana. Entonces, esa situación explica mucho el surgimiento de figuras tan disruptivas que lo que hacen es lograr manejar esa bronca, es la bronca hecha voto, porque las personas están desilusionadas y desencantadas. Esto no significa que por quienes esté apostando vayan a resolver sus problemas, no necesariamente, pero también para entender un poco, comprender un poco si los votantes que están apoyando a Javier Milei es lo que están viviendo en la vida cotidiana en esta situación económica y de frustración. Y también es sumado a escándalos de corrupción también, por ejemplo. Entonces, esto nos puede explicar un poco el surgimiento de candidaturas de derecha radical como las de Javier Milei, sumado a, digo, las reglas electorales, pues las reglas electorales te van a habilitar un pluralismo, y eso siempre es deseable en una democracia, obviamente. Y como señalé, difícilmente van a blindar porque no están pensadas para blindar de esta forma. Se pueden controlar discursos de odio, se pueden controlar fake news, etcétera, como lo hace la justicia electoral brasileña, por ejemplo, que tiene bastante poder, pero va a llegar a un límite, porque ya hay unas situaciones sociales que las mismas reglas electorales y constitucionales no necesariamente te las van a solucionar. Es un depende, básicamente. Sí, sí. Hay muchos factores de por medio. Entonces, igual para poder comprender un poco y ya para ir finalizando también, em, de darse un GAN hipotético de uno o de otro candidato, ¿verdad? Junto con su fórmula vicepresidencial,
En caso de que el gobierno de Sergio Massa y de Agustín Rossi lleguen a la presidencia, van a tener mayoría en el Congreso, es así, ¿verdad? En caso de que sea Javier Milei con Victoria Villarruel, van a tener que luchar contra el Congreso. Entonces, en un hipotético gane, ya sea de uno o de otro, ¿qué se vislumbra y cómo se podría ver ese encuentro que van a tener? Porque Sergio Massa sí tendría mayoría en el Congreso y Milei pues sería la tercera fuerza, ¿no? Exacto. Primeras minorías, ninguno tiene mayoría. Actualmente lo que hay son primeras minorías. Y Unión por la Patria tiene ya primera minoría. Entonces, eso parece ser que podría llegar más fácilmente a negociaciones y acuerdos en el Congreso, en el caso de que sea Sergio Massa y Agustín Rossi que llegue. Y otro aspecto que también nos puede resultar interesante analizar para ver algunas comparaciones y diferencias con Costa Rica, que como te señalaba es un país federal, eso quiere decir que la figura de los gobernadores tienen poder, porque tienen recursos de poder que pueden manejar frente a quien sea que llegue a casa presidencial. Porque cuando se arman las listas para diputados o diputadas, muchas veces estas listas están pensadas, también los gobernadores tienen influencia e injerencia en las listas y muchos de estos diputados a nivel nacional a quienes responden es a su gobernador, no necesariamente el presidente. Segundo, que dependiendo de los recursos que haya, van y vienen del gobierno central a provincias o viceversa. Entonces ahí también es otro recurso de poder que tienen los gobernadores para poder negociar con el presidente. A diferencia del Partido Justicialista, que es uno que ha competido, que compite mucho a nivel subnacional, que es uno de los partidos peronistas, porque el peronismo no es solo un partido político, tiene gobernaciones, la Libertad Avanza no tiene ni una sola gobernación. Entonces, por ahora no hay gobernadores que estén, tal vez algunos del PRO vayan a estar, que es uno de los partidos que fundó Mauricio Macri, y parte de la otra principal coalición, que es Juntos por el Cambio, formada por el PRO. Algunos de sus gobernadores posiblemente sí vayan a estar del lado de Javier Milei, pero sí va a tener parece ser una oposición de gobernadores, igual los que sean de la Unión Cívica Radical, que es otro partido legendario que tampoco parece ser que le vayan a responder a Javier Milei. Entonces, un problema de gobernabilidad. ¿Qué tanto va a poder ejecutar? También hay otro aspecto que es importante considerar, que se pone mucho en disputa el estado mental de Javier Milei. Y esto ya hay muchísima información que ha salido, o sea, no es algo que solo yo digo, si uno lo busca, hay periodistas que han estado investigando y etcétera, en que hay preocupación de cómo una persona como él llegue a ser presidente y manejar todos los temas de tensión, etcétera, lo que debe ser manejar cualquier país, pero un país tan grande y complicado y en una situación tan complicada como está Argentina. Entonces, hay un riesgo de ingobernabilidad con Javier Milei, pero también hay un riesgo de que si no se soluciona la situación económica con Sergio Massa, no sé qué va a pasar, porque ya la sociedad argentina no está aguantando con toda razón. Entonces, ambos la tienen complicada. Parece ser que hay un escenario más favorable para Sergio Massa y Agustín Rossi, pero esto solo se podrá saber si llegan a Casa Rosada y pues, logran ejecutar y negociar. Sí, parece ser que la va a tener más complicada Javier Milei en gobernabilidad. Sí, y es todo un tema, ¿verdad? Porque hay mucho morbo también con respecto a eso en cuanto a la inestabilidad de Javier Milei. Han salido memes, pero también hay videos en los que se evidencia que es una persona inestable, ¿verdad? De hecho, el mismo Sergio Massa había pedido hacer un examen psicológico para determinar si era una persona apta para llevar una responsabilidad como el ser presidente de la nación argentina, ¿verdad? Y se dice mucho, pero también casi que con pruebas, ¿verdad? Acerca de sus brotes psicóticos, de su relación con un perro difunto, que es como su casi asesor, ¿verdad? Entonces es todo un tema ese, ¿verdad? Y con respecto a lo que ya mencionaba, por último, de lo que se vislumbra para el domingo, y con lo que mencionaba Marina acerca de la paridad total, a hoy, jueves 16 de noviembre, no podríamos dar ni siquiera una especulación o firmar en un papel quién podría quedar, ¿verdad? Exacto, el escenario es de altamente incertidumbre porque hay un empate técnico en varias encuestas, las series, porque hay un montón de tipos de encuestas, pero las Sí, bien claro. hechas, muchas series, es un empate técnico.
Entonces, a hoy no se puede señalar que haya una claridad de quién tiene mayor probabilidad de ganar. Eso será decidido el domingo, sí. El domingo. Entonces tendremos Exacto. que esperar el domingo. Con esto finalizamos el bloque 3 y el último bloque. Ya quedaría el comentario final y las preguntas que nos hicieron vía YouTube, que se las voy a leer. Ajá, Tenemos un par. La excelente. primera es de Kendall Solano, que él sigue sin entender cuál es el peligro para la democracia actualmente en Argentina, cuando en realidad en estas elecciones se han utilizado a las instituciones de gobierno para apoyar o deslegitimar a uno o a los candidatos. Ok. Bueno, eso es una muy buena pregunta. El peligro de candidaturas como de derecha radical o de ultraderecha es un término académico, pero lo que quiere decir es que llevan una serie de paquetes ideológicos y una narrativa que instala en la sociedad de autoritarismo, de violencia. Entonces, ya eso es un peligro para la convivencia democrática. También hay bastantes pruebas que son unas candidaturas que ya están señalando esta bandera de fraude, como señalé, y como han sido los estudios técnicos que explican cómo funciona en Argentina el conteo de votos, no va a haber fraude. Muy difícil que se dé fraude. Entonces, desde un inicio empezar a deslegitimar instituciones claves en una democracia, como son las instituciones, los organismos electorales y la justicia electoral, ya te puede dar señales que va a ser que son actores políticos que no están respetando la institucionalidad. Lo que resulta paradójico porque con este sistema electoral lograron obtener 37 diputaciones y 8 personas que llegaron al Senado, digamos. Pero aún así están deslegitimando. También hay toda una serie de declaraciones muy violentas de parte de Javier Milei y sabemos que este tipo de, cuando hay actores políticos tan relevantes con estas narrativas tan violentas, incentivan a otras personas también a ser más violentas e intolerantes. Y esto es un peligro para la convivencia democrática. Javier Milei, hay videos y él mismo ha señalado que a un saco de boxeo le ponía la cara de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín fue el presidente de la recuperación de la democracia, fue el primer presidente en democracia de los últimos 40 años después de la dictadura cívico-militar, es una persona muy importante y él un saco de boxeo lo golpeaba. Entonces, que naturalice este tipo de actuaciones tan violentas va a incentivar a muchas personas que por otros motivos también ya quieren volverse a hacer actos violentos. Y esto ya se ha empezado a ver. Hubo una persona de la Juventud Radical que tuvo que ir a hacer poner denuncias ante la justicia porque lo están amenazando de muerte y para eso utilizaban una imagen que realmente parece muy peligrosa, que es el Falcon Verde, que es el carro que utilizaban en la dictadura para llevarse a las personas secuestradas y las desaparecían. Y esto ha empezado a salir, incluso un ex militar dijo, sacó esta foto del Falcon Verde y empezó a decir, bueno, aquí caben, en la cajuela caben 7, 8 personas. Eso es algo muy fuerte para una sociedad que vivió unos hechos terribles como fue las desapariciones y las muertes. Entonces, este tipo de narrativa las incentiva candidaturas de la derecha radical y por eso nos parece un peligro. Segundo, porque no respeta una institucionalidad democrática como son las instituciones electorales que son claves. Entonces, esta práctica y forma violenta incentiva a una sociedad que por otros motivos o una gran parte de la sociedad también se va a sentir acuerpada. Y asimismo, al instalar una narrativa de intolerancia, yo veo difícilmente cómo va a lograr llegar a acuerdos. Entonces, el otro riesgo va a ser la gobernabilidad y que realmente logre sacar de la situación económica tan terrible en la que están las y los argentinos. De esto no estoy diciendo que necesariamente la otra candidatura lo va a lograr, porque el otro lado que tenés es el ministro de Economía, que actualmente tiene un 140% de inflación anual. Entonces, por eso realmente yo comprendo a muchos argentinos y argentinas que no saben qué hacer el domingo, porque no sienten a gusto por ninguno de los dos y se vuelve, pues este riesgo que sabemos que hay en las dobles vueltas de tener que votar siempre por el menos malo y no por tu primera preferencia. Pero aún así, en términos comparativos,
lo que tenés al frente de Sergio Massa es una candidatura con todos estos riesgos a la democracia que ya señalé. Sí, y haciendo énfasis en eso que mencionaba del famoso Falcón Verde y de esas declaraciones del ex militar, son fuertísimas. La verdad que se dejó decir que los jóvenes no tienen idea, pero que en la cajuela del carro caben 8 personas. O sea, es fuertísimo, es legitimar e Es muy fuerte, institucionalizar la sí. violencia, una dictadura que dejó miles de muertes, 30.000 desaparecidos que todavía a Ajá. día de hoy se siguen buscando. Es fuertísimo, es de verdad bastante fuerte y sí es replicar este discurso de odio que tiene ante cualquier persona disidente a él y simplemente por una cuestión de intolerancia política, ¿verdad? Y legitimar lo que fueron los actos de la dictadura es, no hay palabras, la verdad es que no hay palabras y por eso es que es un peligro real para la democracia, para la realidad argentina y para la actualidad argentina también, porque más allá de ser una elección en la que se determine el futuro económico, ¿verdad? También es una elección en la que se puede vulnerar los derechos humanos, los colectivos progresistas, los diferentes feminismos argentinos, los derechos de la clase trabajadora, los derechos de la mujer. Son muchos factores, ¿verdad? Que a final de cuentas, con estos discursos de odio, lo que se hace es legitimar el odio, ¿verdad? Básicamente. Muy bien Tenemos señalado, Daniel, sí. Ujú. Tenemos Exactamente. la última pregunta que es de Ernesto Valladares, que tiene que ver con el tema de los indecisos. Carolina dice, ¿cómo condicionan las tendencias de votación los indecisos? ¿Tienen más, ¿Tienden más a las opciones nuevas o se mantienen en el ala conservadora? ¿Esta rebeldía de Milei y su disolución deslegitima su discurso? Con los indecisos se sabe que sí va a ser un porcentaje que puede dar vuelta a los resultados cuando lo que se anticipa es que hayan resultados tan estrechos. Esto quiere decir menos de 2% de diferencia entre ambas candidaturas. Los indecisos son los que te pueden dar vuelta el resultado. Eh, no podemos señalar, obviamente, por la orientación del voto actual de los indecisos, eso no se sabe. Aquí va a jugar mucho si el peronismo logra activar esta maquinaria electoral que es también y logra llevar gente más allá del peronismo, que el peronismo lo que tiene es un 37% de piso electoral, no un 30, un 37, pero no le es suficiente para ganar. Entonces necesitaría sumar a otras personas que ni siquiera porque Sergio Massa es su primera preferencia, sino por miedo a Javier Milei que decían votar. Entonces sí, los indecisos van a jugar un rol muy importante. Las mujeres también se sabe que van a jugar un rol muy importante porque Argentina sí ha logrado ciertos avances en derechos sexuales y reproductivos para quienes tenemos una mirada más progresista, por ejemplo, la despenalización del aborto. Y esto es algo que han señalado que están en contra y más allá de su fuero personal, porque si la persona está a favor o en contra, no, sino las medidas que vas a hacer para revertir o no el derecho, que eso es el aspecto público que nos tiene que importar. Entonces, en ese respecto también los indecisos, sí le sumó o no que Javier Milei recibiera apoyos de Mauricio Macri, esto todavía no está bien claro porque Mauricio Macri igual sigue siendo un presidente con cierto apoyo popular. Entonces, el macrismo, como en Argentina les gusta decir, a los movimientos políticos se mantiene hasta cierto punto fuerte. Entonces, esto parece que sí le puede más bien sumar, porque le puede dar para muchas personas lo que pueden en su racionalidad pensar que va a haber mayor estabilidad, porque no, hay todo ya unos cuadros políticos que lo van a estar apoyando, incluso sumando ministerios, etcétera. Entonces, yo más bien consideraría que esto le puede sumar votos, no restar. Eh, Aunque pareciera que es contradictorio, porque él habló en contra de la casta y ahora está sumando a la casta, lo que él ha hecho es un cambio de discurso diciendo que la casta son los corruptos, solo los políticos corruptos, no todos. Y eso es lo que hemos visto, una transmutación de su discurso más a un centro, pero como siempre la pregunta es ¿dónde está el centro? ¿Dónde está el centro de los votantes argentinos? Que eso lo sabremos el domingo. Entonces sí, es complicado y para contestar a la pregunta de la persona que nos la hizo, pues no tenemos como la certeza, así como no tenemos la certeza de qué vaya a pasar el domingo en un panorama tan complejo y tan atípico.
Carolina, no, nada, agradecerle en nombre de todo el Observatorio de la Política Internacional, agradecerle también en nombre de nuestra coordinadora Valeria Rodríguez, de nuestro coordinador Javier Johanning y de todos mis compañeros y compañeras investigadoras del observatorio. De verdad, le agradecemos de todo corazón a usted, a la doctora Marina también y a las personas que nos vieron el día de hoy. Y bueno, esperemos que pase lo que pase el domingo, pues sea lo mejor para el país, sea lo mejor para nuestros hermanos latinoamericanos, para nuestros hermanos y hermanas argentinos y argentinas, y que puedan salir de esa situación en la que están y que de verdad todo transcurra bajo la vía democrática, como debe de ser. Carolina, de verdad, muchísimas gracias, se lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias a vos, Daniel, por tan excelente moderación, al Observatorio de Política Internacional, bueno, a Marina, que nos acompañó y que estuvo excelente su participación, y también a la profesora Valeria Rodríguez, que por la invitación. Un gusto estar acá y esperemos que pronto estemos de vuelta. Ojalá así sea y sea pronto. Carolina, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que se conectaron, igualmente a las personas que van a ver esto por la repetición. Recordarles que pueden seguir el Observatorio de la Política Internacional en todas las redes sociales, también en nuestra página web del OPI UCR1, ahí pueden ver todos nuestros productos, los boletines bimensuales, los análisis semanales y las noticias.